Muy buenos días, estamos en la clase número 19 de inglés para los estudiantes de quinto de base. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que el icono nos permite saber cuándo debemos pasar el contenido a nuestro portafolio. El día de hoy nos toca ver un tema que se titula los sustantivos contables y no contables. ¿Qué son los sustantivos contables? Pues bien, los sustantivos contables son cosas que pueden ser contadas, no es nada más sencillo que eso. Cosas que tú puedes contar fácilmente. Por ejemplo, aquí vemos uno, 2, 3, 4, 5 tomates. Vemos una, 2, 3, 4 bananas y vemos uno, 2 autos, ¿verdad? Cosas que yo las puedo contar muy fácilmente. Y entonces, ¿qué son los sustantivos no contables? Son cosas que no se pueden contar. Digamos que son cosas difíciles de contar debido a su composición. Por ejemplo, el arroz. Yo puedo contar uno, 2, 3, 10 granos de arroz, ¿verdad? Pero si me dan un tazón de arroz, ¿cómo yo sé cuántos granos de arroz hay en ese tazón? Se vuelve una pregunta difícil, ¿verdad? Lo mismo con la sal. La sal parecería que es una sola estructura, pero no, son pequeños granos que a simple vista se ven muy finos, pero si los miras muy de cerca verás que son granitos, 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 y por lo tanto se vuelve complicado el conteo, ¿verdad? Lo mismo con la harina, lo mismo con el azúcar y lo mismo con los líquidos, porque los líquidos son conjunto de gotas, ¿verdad? Entonces, se vuelven difíciles de contar y eso los vuelve unos sustantivos no contables, a eso se refiere. Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer la práctica que consiste en enlistar o en marcar los sustantivos contables y los sustantivos no contables en esta pequeña tabla de clasificación. Vamos a ver, jackets, chaquetas. Las chaquetas o abrigos, como le quieren llamar, son cosas contables o cosas no contables. Son cosas contables porque yo las puedo contar muy fácilmente. Una, dos, tres chaquetas, 10 chaquetas, 20 chaquetas, ¿verdad? El café es algo contable o es algo no contable. Es algo no contable, tanto en su forma líquida como en su forma molida, ¿verdad? A menos que sean los granos como tales, eso sí se pueden contar. Cars, carros, ¿es algo contable o no contable? Es algo contable, como ya vimos en el ejemplo anterior, yo los puedo contar muy fácilmente. Balloons, globos. Por cierto, aquí hay un pequeño error, es doble O, por favor corregir al momento de pasar, doble O. Bueno, los globos, ¿son cosas contables o no contables? Claro que son cosas contables, yo puedo contar 5 globos, 10 globos, 20 globos, ¿verdad? Siguiente sustantivo, sugar, azúcar, ¿es algo contable o es algo no contable? Como ya lo dijimos al principio, es algo no contable porque son pequeños granitos que se hacen bastante difíciles de contar. Yo puedo contar, por ejemplo, una funda de azúcar, pero ¿cuántos granos hay en esa funda de azúcar? ¿Cómo yo lo voy a saber si son muy difíciles de contar, verdad? Jelly, jalea o gelatina, ¿es algo contable o no contable? De todos modos, es algo no contable, al igual que el azúcar, en su forma, digamos, sólida, ¿no? Son pequeños granitos al igual. Y en su forma líquida, pues los líquidos también son no contables. A menos que ya esté sólido, pues y ahí sí podamos saber ya si es, digamos, un empaque de gelatina o varios. Frutas son cosas contables. Yo puedo contar 5 naranjas, 3 manzanas, 20 uvas, 3 sandías, ¿verdad? Jugo es algo contable o no contable. Como ya lo dije, es algo no contable porque es un líquido. Books, libros, contable o no contable. Es algo contable, muy fácilmente contable. Por ejemplo, ustedes usan 4 textos, 4 libros para las 4 asignaturas de lengua, matemática, ciencias naturales y estudio social. Y finalmente, water, agua, ¿es algo contable o no contable? Es algo no contable. Ya dijimos que los líquidos son cosas que no son contables.
Entonces, así queda nuestra clasificación. Como ven, hemos clasificado correctamente los sustantivos en contables y en no contables. Ahora, para estos sustantivos contables y no contables se utiliza algo llamado adverbios de cantidad, que son palabritas que nos permiten identificar o más bien formar oraciones o preguntas con estos sustantivos. Y se utilizan dependiendo si son contables o si no son contables. Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos el adverbio many. Su significado en español es muchos o muchas. El adverbio many se utiliza para sustantivos contables, solamente para sustantivos contables. Por favor, no olvidar eso, porque nos va a servir más adelante. El adverbio much, que significa mucho o mucha, se utiliza solamente para sustantivos no contables, ¿sí? Solamente no contables. El adverbio some significa algunos o algunas, y el caso de some pues, es especial porque sirve para ambos casos, y eso es una ventaja. No estamos recordando a cuál pertenece, sabemos que los dos podemos usarlos en ambos casos. Tenemos el siguiente adverbio que es a few, que significa unos pocos, y se utiliza solamente para sustantivos contables. Solamente para sustantivos contables. Siguiente adverbio, a little, que significa un poco, se utiliza solamente para sustantivos no contables. Y finalmente, el adverbio a lot of, que significa un montón de, al igual que some, es especial porque se utiliza en ambos casos. Y eso es bastante útil porque no tenemos, digamos, que recordar una regla de uso, sino que sabemos que en ambos casos se puede utilizar y va a estar correcto. Ahora sí, vamos a practicar. Nos dice, escoja la forma o el uso correcto de los adverbios. Como recordemos, aquí están las palabras. Y identificando el sustantivo sabremos si va o no va. Tenemos dos oraciones. En este caso están de forma horizontal. 4 pares de oraciones. Primer par de oraciones dice, there is much sugar o there is many sugar. ¿Cuál forma es correcta? Esta es la forma correcta. Sugar es un sustantivo no contable y much es un adverbio de sustantivo no contable. Ambos se complementan, por lo tanto, esta es la forma correcta. Siguiente par de oraciones. There is a lot of juice. There is a few juice. Esta es la forma correcta. Recordemos que a lot of es uno de los adverbios especiales porque sirve en ambos casos. Al contrario de a few, que solamente se utiliza para sustantivos contables, y juice, que es jugo, no es un sustantivo contable. Vamos a ver, siguiente oración, siguiente par de oraciones. There is much money o there is some money. ¿Cuál de las dos oraciones es la correcta? Aquí hay un caso especial. Ambas son correctas. Money significa dinero, pero no estoy especificando cuánto. Así que digamos que también puede ser entendido como un sustantivo no contable. Y much sirve para sustantivos no contables. Por otro lado, some, recordemos que tiene doble uso, para contables y para no contables. Así que en este caso ambos usos están justificados. Y por último, el último par de oraciones, tenemos there are much students o there are many students. ¿Cuál de las dos oraciones es la correcta? Esta es la correcta porque students es un sustantivo contable. Yo los puedo contar. Un estudiante, dos estudiantes, tres estudiantes. Y many es un adverbio, perdón, que se utiliza con sustantivos contables. Ahora, también se utilizan verbos, obviamente, para hacer oraciones con sustantivos contables y no contables. Pero existen ciertas reglas. Básicamente son estas tres reglas que ustedes ven aquí en pantalla. La primera, que nos dice que usamos formas de verbo singular con sustantivos contables en singular. Por ejemplo, dice aquí, there is an egg in the dish. Este es un huevo en el plato. O hay un... Bueno, ese es el significado más o menos correcto. There is an egg in the dish. Aquí está un huevo en el plato, ¿verdad? Como vemos aquí,
An egg es un sustantivo contable. Yo puedo contar cuántos huevos hay. Está en singular porque dice an egg. Y por lo tanto el verbo, que en este caso es el verbo to be, va conjugado de forma singular. Is. Siguiente regla. Nos dice que usamos formas de verbo en plural con sustantivos contables en plural. Nos dice aquí, there are a few eggs in the dish. Aquí hay algunos huevos en el plato. Perdón, unos pocos huevos en el plato. A few significa unos pocos. Entonces, eggs está en plural, es un sustantivo contable, por ende el verbo también va en plural. Por eso está are. Y a few es un adverbio, esto es adicional. Y finalmente, la última regla que nos dice que usamos formas de verbo en singular para sustantivos no contables. Siempre formas de verbo en singular para los sustantivos no contables. Aquí hay un ejemplo. En este caso, forma de pregunta y respuesta. Nos dice, how much rice is there? Y la respuesta, there is some rice in the dish. Hay algo de arroz en el plato. Algo, mucho, poco, quién sabe. Es un sustantivo no contable, rice, arroz. Por lo tanto, va el verbo en singular, is. Y vamos a practicar justamente eso que acabamos de ver. Nos dice, completar. Usa el verbo correspondiente y escribe si el sustantivo es contable o no contable. Vamos a completar la primera oración. Nos dice, there, espacio, sunflower in the back. Sunflower. El some, recordemos que se utiliza en ambos casos. Así que por ahí no nos da una pista de cómo es. Vamos a ver entonces al sustantivo. Flour, harina. ¿La harina es un sustantivo contable o no contable? Es no contable. Por lo tanto, la regla nos dice que el verbo va en singular, is. Y como ya dijimos, es no contable. Siguiente oración. There, a lot of carrots in the box. A lot of. Nuevamente el caso especial que se utiliza en ambos. Así que no nos da un indicio si es contable o no lo es. Pero el sustantivo sí nos da un indicio. Carrots, zanahorias. ¿Son contables o no contables? Son contables. Por ende, está en plural, el verbo va en plural. Sin embargo, a lot of también es compatible con la forma del verbo is. Así que ambas formas son correctas. There are o there is. Y como ya dijimos, es un sustantivo contable. Siguiente oración. There, espacio, a little yogurt in the refrigerator. A little es un poco, ¿verdad? Y un poco solamente se utiliza para sustantivos no contables. Por lo tanto, va is por la regla y acá va que es no contable. Siguiente oración. There, espacio, two apples in the basket. ¿Vemos adverbio de cantidad? No vemos ningún adverbio. Pero si vemos un sustantivo y vemos que está en plural. De hecho, aquí lo está contando. Two apples. Dos manzanas. Y si lo está contando, en primer lugar dice que hay dos. Por lo tanto, está en plural. Por lo tanto, obviamente el verbo también va en plural. Y como acabamos de ver, es un sustantivo contable. Finalmente, la última oración. There, a shoe in the bed. Un zapato. Al decir un zapato, ya estoy diciendo que es algo que se puede contar. Y estoy diciéndolo en singular. Por lo tanto, va is y es un sustantivo contable. De esta forma queda resuelta nuestra práctica. Y habiendo visto eso, ahora sí, vamos con su deber número 17. ¿Qué tienen que hacer? En estas palabras debemos saber si son contables o no contables y escribir la letra C si es contable o la letra N si no lo es. Al lado de cada palabra. Al lado de bread, al lado de sugar, al lado de lettuce, apple juice, carrots, lemons, tomatoes, milk, flour, muffins, onions y word. Debemos saber si son contables, escribimos la letra C, si son no contables, la letra N, mayúscula. Siguiente parte de su deber, tienen que completar estas oraciones con sustantivos contables o no contables. ¿Cuáles? Los que están entre paréntesis. Aquí dicen, there is, espacio, on the table. ¿Cuál va? ¿Apple o va oil?
¿Cómo lo saben? Con el verbo que está aquí. ¿Sí? Entonces, todas estas oraciones las completan con los sustantivos que están entre paréntesis. Y eso sería todo su deber, esas dos partes. Habiendo dicho esto, les recuerdo que este deber no tienen que enviarlo por ningún medio, tienen que hacerlo y así y archivarlo en su portafolio. Dicho esto, damos por finalizada esta clase y nos veremos en una próxima ocasión con un tema diferente de esta asignatura.